Hola a todos, si eres nuevo, bienvenido al canal, y a todos los demás muchísimas gracias por el apoyo que siempre me estáis dando aquí en el canal RG8 y que me ayuda a continuar siempre una semana más trayéndoos nuevos setup. En este caso vamos a ver con el Audi Evo 2 el circuito de Indianápolis, un circuito que es muy complicado, circuito ratonero, pequeño, en el que siempre vamos a estar luchando por no perder ese paso por curva. Vamos a verlo. Bien, llegamos a nuestra primera curva. Justo donde tenemos el cartel de 300, iniciamos la frenada, veníamos en sexta con mucha velocidad. Es una curva que se hace en primera y tenemos que ir, como veis, muy pegados al muro para abrir al máximo el ángulo, todo lo que se pueda, para luego ir a atacar este bordillo. Cuidado, es muy alto y no podréis tocarle bajo ningún concepto, tenéis que pasarle muy cerca. Llegamos a esta siguiente curva en la que prácticamente no nos da tiempo ni a abrir el ángulo, se nos echa encima muy rápido. Tenemos que atacar el interior de este arcén sin pisar la hierba. Tener mucho cuidado porque el salirnos con las ruedas del lado izquierdo no os va a penalizar como un warning, pero sí vais a perder mucho tiempo. Después de pasar la curva 3, que hemos visto que no tiene mucho misterio, simplemente ir recortándola mucho por el interior sin subirnos al arcén, para luego seguidamente abrir el ángulo al lado izquierdo e ir a buscar esta parte del circuito. Una frenada donde yo os he indicado con una línea en el vídeo donde es mi referencia visual, que es justo cuando empieza este arcén. Es una frenada que es de contención. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es una frenada fuerte, simplemente de ir con una presión sobre el freno para frenar esas inercias y esa velocidad y que el coche entre en curva. También os quiero decir que en esa referencia que yo he cogido, algunas veces vosotros tenéis que buscar vuestras propias sensaciones, como os digo, a lo mejor la grúa que tenéis aquí al fondo, cualquier referencia visual donde vosotros os encontréis cómodos. Atacaremos el vértice interior de este arcén sin comernos la hierba, para luego seguidamente abrirnos al lado izquierdo donde va a haber otro arcén que pisaremos por encima, pero sin sobrepasarlo tampoco al lado izquierdo donde está la hierba. Después de pasar la curva de atrás, que hemos visto que no tiene mucho misterio, simplemente nos tiramos a su interior sin pisar la hierba tampoco, para no sobrepasarnos y perder nada de tracción y velocidad a la salida. Llegamos a esta nueva zona donde no hay una referencia clara de frenado. Yo os he marcado justo donde termina este arcén, he marcado una línea en el vídeo para que lo veáis, que es donde yo inicio la frenada.
venimos en cuarta, tercera y es una de las curvas más complicadas del circuito, que tendréis que ir encontrando vuestras sensaciones para encontrar bien el paso por curva. Es una curva que se puede hacer de varias maneras, se puede abrir uno hacia el lado de la derecha para luego cerrarse a la izquierda, aunque lo suyo es encontrar una línea constante haciendo una parábola, teniendo un buen tacto de gas, siempre constante y progresivo. Lo vamos a ver. Después de la parabólica llegamos a esta siguiente curva de derechas, una curva que, como veis, el coche está cargado todos los pesos en el tren izquierdo, en el lado izquierdo, siempre intentándonos empujar fuera de la pista. Tenéis que tener control con el acelerador y en esta curva de derechas, como veis, sí que podemos pasar por encima para atajar unos metros. Veis que el césped está comido. Atajaremos un poco para trazar una línea recta abriéndonos al lado izquierdo, aprovechando toda la pista para no perder tracción y velocidad a la recta de atrás. Después de la recta llegamos aquí con muchísima velocidad. Es una de las partes técnicas del circuito complicadas, donde nuestra referencia de frenado es justo donde tenemos este cartel de 200. Ojo con fijaros en estos que están en el suelo, que os pueden servir de referencia, pero en las carreras se puede salir algún coche, se lo pueden llevar incluso a posta para que perdáis esas referencias, así que fijaros más bien en las que sean fijas o cosas que os llamen la atención para vosotros y sean unas referencias seguras. Iniciamos una frenada fuerte y nuevamente nos encontramos con un vértice que nos tiraremos un poco a él, retrasando un poco la frenada. No tiraros muy pronto para no salir muy estrangulados, porque hay que abrir al lado izquierdo para trazar la siguiente de derechas, que es una pequeña chicane. Lo vamos a ver. Os lo explico también a cámara lenta. Frenada fuerte en la que retrasamos un poco el tirarnos al interior. Cuidado, peralte alto, no podemos tocarlo. Abrimos al máximo el ángulo a la izquierda para hacer esta chicane. Que nos tiramos por el interior, cuidado, solo podemos pasar por el arcén, no podemos irnos más a la derecha. Nuevamente, arcén de izquierda, que tenemos que pasar solo por el arcén, no atajando. Y esta es la única curva de derechas que sí podemos pasar por el interior para abrirnos al lado izquierdo y preparar la siguiente.
Nueva frenada muy fuerte donde tenemos el cartel de 300, es donde la iniciamos, y volvemos a atacar el interior de este arcén con otro bordillo muy alto que tampoco podremos tocar, abriéndonos al lado izquierdo para luego trazar una línea a la derecha e iniciar las siguientes izquierdas. Llegamos a la penúltima curva del circuito, una curva donde nuevamente nos encontramos que no hay una referencia clara de frenado. Veis que aquí el asfalto se pone más oscuro, es donde la iniciaremos. Es una curva de izquierdas que, aunque podemos atajar, nos tiraremos a su vértice y veréis que tiene por el lado interior comido la hierba. Se podría tirar por ahí por el interior, buscar un poco, recortar la pista, pero a mí en tiempo no me salía que recortara tiempo. Es más, yo creo que perdía algo de tracción y lo perdía. Así que iremos muy pegados a él, pero sin meternos en exceso, para abrirnos al lado derecho y luego ir a trazar la curva de derechas rápida, que gracias a este maravilloso setup que hemos hecho y hemos ajustado, nos permite ir con máxima velocidad sin que nos empuje hacia el muro y podamos coger mucha velocidad y tracción para trazar la línea recta que nos va a llevar hasta la línea de meta. Algunos me habéis pedido que os deje la vuelta completa desde el interior del coche para verla entera. Os voy a dejar esa vuelta más la del helicóptero, que es verdad que desde esas tomas aéreas se ve perfectamente cómo trazamos, dónde frenamos y cómo atajamos esas curvas.
hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando, por vuestras suscripciones, por seguirme en los directos y nos vemos en próximos vídeos.